Hola, buenas a todos, espero que estén todos bien. Seguro les pasó que al copiar una información de internet a Word les aparecía con un color de fondo y no saben cómo sacarlo, o alguna línea en color. Entonces, para poder hacerlo, sigan los siguientes pasos del video completo. Así que sin más, vamos con esa explicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, póngale que nosotros tenemos nuestra información ya copiada, o sea, este Word. Vamos a hacer un poco más grande el zoom. Entonces acá pueden observar, vamos a achicar la imagen. Ustedes pueden observar acá que tiene un fondo, un celeste, un azul fuerte, y después que tiene subrayado. Luego tenemos esta información. Bueno, entonces tenemos toda esta información. Ahora vamos con la primera. Vamos a hacer más pequeño zoom, así pueden observar mejor. Como yo les decía, acá tenemos un fondo y acá está subrayado. O sea, para poder eliminar, como repito, cuando ustedes buscan información y copian al Word, muchas veces pasa esto. La forma de copiar o la diferente forma de copiar información, y hay veces que se puede evitar esto que les voy a explicar a continuación. Se lo dejaré en la descripción un link para que puedan verlo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer primero es seleccionamos todo. O sea, ¿cómo hacemos para hacerlo? Entonces lo que tenemos que hacer es botón primario del mouse, mantenemos presionado y seguimos presionado hasta el final de la información que nosotros hayamos copiado. Una vez hecho eso, sobre lo seleccionado, con el botón secundario del mouse, hacemos clic y luego nos va a aparecer un montón de opciones. Este término y otros términos se lo dejan en la descripción un enlace para que puedan verlo y cómo hacerlo en diferentes cuestiones que seguramente muchos no lo saben hacer. Bien, entonces una vez que hayamos seleccionado, vamos a ir a esta parte donde dice inicio. Luego de inicio vamos a ir a esta parte que dice párrafo. Ahí hagamos más grande el zoom. Luego vamos a ir a esta opción acá que dice sombreado. Hacemos clic en la flechita y luego vamos a seguir la opción que dice sin color. Hacemos clic en esa y luego hacemos un clic fuera del Word para que veamos cómo quedó. Entonces, si nosotros nos ponemos a bajar hoja por hoja toda la información que hayamos copiado, o nos damos con que igual sigue remarcado determinadas palabras o información. En ese caso, lo que tenemos que hacer es ir siempre fila por fila, porque en la mayoría de los casos puede que cuando seleccionen y hagan clic en la siguiente opción que les voy a explicar, se elimine todo. Pero para que no estén haciendo dos veces lo mismo, entonces lo mejor es que mantenemos presionado con el botón primario del mouse, seleccionamos esa fila, luego vamos a ir a la opción nuevamente de inicio y luego a la parte que dice fuentes. Entonces en la fuente vamos a ir acá donde hay como una especie de lapicito, hacemos clic, o sea, hacemos clic en este AB y este lapicito, hacemos clic y ahí vamos a poner sin color. Hacemos clic y como ven desaparece. Y lo mismo hacemos con el otro. La otra cuestión que es importante, siempre al seleccionar deben llegar, en este caso utilizando esta opción, sí o sí hasta donde toma esa fila. No tiene que pasarse porque puede que no les aparezca o puede que no se desaparezca. Lo más probable es que no desaparezca lo que está sombreado. Entonces nuevamente hacemos clic en ese AB y flechita y hacemos sin color. Y así con cada uno hasta terminar. Bien, una vez que hayan terminado, ven que quedó todo perfecto. Hacemos más chico el zoom y entonces ahí ya pueden acomodar la información. Botón primario del mouse sobre la imagen para que se pueda. Hacen un clic sobre la imagen y luego les va a aparecer esta flechita
esta flecha arriba abajo y van haciendo chico la letra, y después bueno, el resto de las cuestiones van seleccionando y eliminando lo que a ustedes no les importa. En este caso vamos a hacer suprimir para que hay otra cuestión acá. Bien, entonces ahora otra cuestión que lo explico en mayor detalle en otro video, pero acá para que tengan en cuenta también, este sería un extra del video en sí. O sea, ustedes pueden observar que acá les aparece como una especie de viñeta, y valga la redundancia, son viñetas. ¿Por qué? Porque si yo quiero, me posiciono acá con el mouse, acá donde está en amarillo, ustedes están observando, y hago suprimir, y luego hago otro suprimir, ahí observan que se marcó. O sea, voy a hacer más grande el zoom, ahí pueden observar que se remarcó. Es decir, si yo vuelvo a hacer un suprimir, se va a eliminar eso que hice. Entonces, para evitar que les suceda eso, lo que tienen que hacer es que hacen clic en esa viñeta o en ese punto, o lo seleccionan. Si al hacer clic no les aparece, entonces luego lo que hacen es seleccionar. Luego lo que hacemos es ir justamente a la opción de párrafo, y ahí es donde está viñetas, y ahí lo que vamos a hacer es ninguno, y luego ponemos esto, y luego hacemos ninguno, luego volvemos a seleccionar y vamos a poner ninguno, y ahora hacemos suprimir, suprimir, entonces lo que tenemos que hacer es seleccionamos esas dos cuestiones, o sea, la viñeta y la palabra, luego vamos a inicio párrafos y luego vamos a viñeta. Si realmente está relacionado uno con otro, acá les tiene que aparecer en viñeta, y entonces vamos a hacer ninguno. Bien, luego hacemos un clic al lado de la letra, luego hacemos suprimir, y luego lo que hacemos es otro suprimir. Pero ahí, como ya le dije hace rato, minutos anteriores, es que acá lo que tenemos que se remarca y se va a eliminar. Entonces lo que hacemos un clic con el botón primario del mouse entre la letra y la viñeta, y luego hacemos suprimir, suprimir, y ahí nos queda. Lo mismo hacemos acá y en cada uno de ellos, y entonces de esa forma van a poder evitar que se les elimine esa palabra o ese subtítulo que tengan, y no tengan que volver a escribir. Bien, espero que se haya entendido, que este sea su solución. Si no, el próximo video seguro que va a solucionar su problema. Así que si es la primera vez que ves mi video, o ya viste varios pero todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, activas las notificaciones, compartas el video. Será hasta el próximo. Desde ya, gracias.